fuego cayendo del cielo. No es una metáfora. Literalmente, piedras candentes, unas del tamaño de un puño, otras del tamaño de una cabeza humana, golpean los tejados de teja, rompiéndolos con un seco crujido. El aire, espeso como una sopa, está lleno de azufre y ceniza. Respirar es casi imposible. La oscuridad envuelve el mundo a mitad del día. No un crepúsculo, sino una negrura absoluta e impenetrable, en la que las únicas fuentes de luz son los relámpagos en la gigantesca columna de humo sobre el Vesubio y la propia lluvia de fuego. No es el fin del mundo. Es peor. Es un entierro en vida. Una ciudad entera, con sus tabernas, sus teatros, sus villas y sus templos, con sus 20.000 habitantes, que gritan, que corren, que rezan, se hunde lenta pero irremediablemente bajo un sudario de pomes y ceniza. Capa tras capa, hora tras hora, la realidad desaparece bajo ese manto gris. Los sonidos se apagan, los gritos se desvanecen, y en el lugar del próspero puerto romano queda solo un desierto mudo y desfigurado. El mundo olvida Pompeya el mismo día en que la pierde. El tiempo es el mejor disolvente de la memoria. Pasan décadas, luego siglos. El Imperio Romano, que parecía eterno, se desmorona bajo los golpes de los bárbaros. Las grandes calzadas se cubren de hierba. Los acueductos se convierten en polvo. Las últimas menciones escritas sobre la ciudad enterrada a los pies del Vesubio datan del siglo V de nuestra era. Incluso esas referencias ya suenan como un eco, como una leyenda medio olvidada acerca de un lugar que alguna vez fue. Y luego, silencio. 1000 años de silencio. En el sitio de la tragedia surge un paisaje nuevo. El viento y las lluvias suavizan los contornos ásperos de los montículos de ceniza. Traen semillas. Aparece la hierba, luego arbustos, luego viñedos. Vemos cómo se suceden las generaciones. Campesinos medievales aran esta tierra. Encuentran extraños fragmentos, trozos de estuco pintado, fragmentos de mármol, monedas con los perfiles de emperadores hace mucho olvidados. Se encogen de hombros, los echan a un lado y siguen trabajando. Pero algo en la propia tierra, en sus contornos poco naturales, no deja de inquietar. Los habitantes comienzan a llamar a ese extraño y estéril cerro la Cevita, ciudad. No saben por qué. Es solo un nombre que se transmite de padre a hijo. La memoria popular, terca como una mala hierba, abrió paso a través del espesor del olvido. Conservó una sola palabra, el último hilo que enlaza este mundo con la civilización enterrada. Viven sobre el techo de la ciudad muerta y la llaman la ciudad, sin darse cuenta. Este olvido no fue casual. Fue un borrado total y físico de la faz de la Tierra. La catástrofe del año 79 no fue simplemente una erupción. Fue un acto de vandalismo geológico. Estamos en esta colina, Cevite, y tratamos de asimilar la magnitud. Bajo nuestros pies hay 8 metros de ceniza y pomes. 8 metros. Es la altura de un edificio de 3 pisos. Toda una ciudad, con sus villas de 2 pisos y sus altos templos, quedó sepultada por completo, como si la hubiera cubierto una cúpula de concreto con el grosor de un edificio moderno. Pero el Vesubio no solo cambió la altura del paisaje, cambió la propia geografía. El río Sarno, arteria vital de Pompeya, por la que entraban al puerto barcos mercantes de todo el Mediterráneo, fue empujado hacia un lado. Su cauce se desplazó 2 kilómetros. La línea costera, donde estaban los muelles y los almacenes, se corrió tanto que la nueva ciudad que surgió cerca ya no fue portuaria. El mapa del mundo fue redibujado por el fuego y la ceniza. Pompeya no desapareció solo de la memoria de la gente, desapareció del mapa físico del planeta. Se convirtió en una capa geológica, no en un asentamiento habitado. Buscarlos era como buscar un grano de arena concreto en el fondo del océano. Estaban perdidos de tal manera que la propia idea de su existencia se convirtió en mito. Durante casi 2000 años, la tierra guardó su secreto. Bajo viñedos y olivares dormía una ciudad, sumida en su último suspiro.
Durante 17 siglos, la gente caminó por los tejados de las casas, sin sospechar que bajo sus pies no había simple tierra, sino una cápsula del tiempo, un molde perfecto de la vida romana, conservado por la furia del volcán. Todo estaba listo para el mayor descubrimiento arqueológico de la historia. Pero la historia rara vez es ordenada. A menudo comienza con caos, avaricia y puro azar. La ciudad estaba sellada por el fuego. Su reposo era absoluto. Pero, ¿qué ocurre cuando el primer golpe de pico, dirigido no a buscar la historia, sino a construir una simple canalización de agua, rompe ese sello del olvido? ¿Qué verán los ojos de la primera persona que asome la mirada a ese abismo del tiempo y buscará el conocimiento o oro? La respuesta a la pregunta, conocimiento o oro, llegó en 1592 y fue decepcionante. El hombre que primero rompió el sueño de 1500 años de Pompeya se llamaba Domenico Fontana. No era ni científico, ni historiador, ni buscador de tesoros. Era arquitecto, un genio de su tiempo, uno de los más grandes ingenieros del Renacimiento, un hombre que trasladó obeliscos egipcios por Roma y proyectó palacios papales. Era un hombre de lógica, de ángulos rectos y de la presión del agua. Su mundo estaba hecho de planos, cálculos y andamios. Para él, el pasado no era una fuente de saber, sino una cantera. La antigua Roma, cuyas ruinas asomaban por toda Italia, era simplemente un depósito gratuito de mármol y ladrillo que sus contemporáneos arrasaban sin escrúpulos para levantar nuevas iglesias y palacios. Fontana no buscaba un mundo perdido. Simplemente cumplía un encargo. Construía un acueducto para llevar agua desde el río Sarno hasta la villa de un aristócrata local. El trabajo era rutinario. Decenas de trabajadores, sudor, el sol perezoso del verano, el chirrido de los malacates y el golpe sordo de los picos contra la tierra. Excavaban un canal, una larga zanja a través de los cerros que los locales llamaban La Chevita, la ciudad. Nadie recordaba por qué. Simplemente así había quedado. Y entonces, un día, la piqueta de uno de los obreros chocó con algo duro. No era una roca. El sonido fue distinto, hueco, artificial. Quitaron la tierra y vieron un muro, antiguo, hecho de masivos bloques de piedra. Luego apareció otro. Después una calle empedrada. Dieron con restos de edificios, con fragmentos de frescos cuyos colores seguían vivos a pesar de los milenios, y con losas de mármol con inscripciones en latín grabadas en ellas. Fontana, como ingeniero experimentado, supo de inmediato con qué tenía que ver. No eran ruinas aisladas, era todo un conjunto, enterrado bajo muchos metros de roca volcánica. Se había topado con la muralla urbana de Pompeya. Estaba en el umbral del mayor descubrimiento de su tiempo, y actuó como actuaría cualquier hombre de negocios pragmático del siglo XVI. Ordenó volver a cubrirlo todo. No fue barbarie en estado puro. Fue peor. Fue un negocio frío y calculado. En la mente de Fontana y de sus contemporáneos no existía el concepto de valor arqueológico. Solo existía el valor material, el fresco en la pared, simplemente un enlucido viejo. Pero una estatua de bronce que se pudiera fundir, o una columna de mármol que se pudiera incorporar a un palacio nuevo, eso era dinero, era un recurso. Fontana comprendió que había dado con una tesorería intacta, y no pensó compartirla con el mundo. Ocultó su hallazgo. Se completó el canal de agua. Este atravesó la ciudad enterrada, dañando el foro y varios templos. Pero nadie se enteró. Y luego, durante varios años, Fontana y sus hombres de confianza volvieron en secreto al lugar. Abrían pequeños sondeos, hallaban villas, extraían los objetos más valiosos, estatuas, mosaicos, joyas, y los vendían con la misma discreción a coleccionistas privados por toda Europa. Se convirtió en el primer expoliador de Pompeya. El gran arquitecto, el artífice del mundo nuevo, resultó ser un saqueador oculto del mundo antiguo. La ciudad, enterrada por el Vesubio, fue enterrada por segunda vez. Esta vez, bajo una capa de codicia humana y silencio.
Pasó más de un siglo, pero el enfoque hacia los hallazgos no cambió. Solo adquirió un alcance aún más pomposo. A principios del siglo XVIII, un aristócrata austríaco, el príncipe de Elbeuf, que mandaba la caballería en Nápoles, decidió construir una villa lujosa. Necesitaba mármol, mucho mármol. Los campesinos locales, al cavar un pozo, dieron con ruinas subterráneas repletas de losas de mármol y esculturas. Era la vecina de Pompeya, otra ciudad que pereció en la misma erupción. Herculano. Al enterarse, el príncipe compró de inmediato el terreno, pero no buscaba investigar. Quería decorar los interiores. Contrató obreros y puso en marcha lo que hoy solo puede llamarse un robo organizado a escala industrial. Ya no era el expolio secreto de los Fontana, era un saqueo abierto y aristocrático, amparado por su alta posición. Decenas de valiosísimos artefactos, en lugar de pasar a la historia, se convirtieron en ornamentos para el palacio del príncipe. La historia se repetía, pero esta vez con más pompa y con destrucción todavía mayor. La técnica de este saqueo fue monstruosa. El príncipe de Elbeuf contrató no a científicos, sino a ingenieros mineros. No realizaban excavaciones en el sentido moderno. Abrían estrechos túneles en la roca volcánica solidificada, como en una mina de carbón, y avanzaban a ciegas bajo tierra. Esos pasadizos se derrumbaban con frecuencia, sepultando a los obreros. Cuando un túnel se topaba con la pared de un edificio antiguo, simplemente la derribaban. No tenían una visión completa. Buscaban objetos brillantes. Vemos sus galerías atravesando el magníficamente conservado Teatro Antiguo de Herculano. Allí encuentran docenas de estatuas de bronce y de mármol. Para sacarlas a la superficie, por las angostas galerías, los trabajadores rompían las estatuas en pedazos y luego las soldaban toscamente arriba. Desprendían frescos incalculables de las paredes para alcanzar el revestimiento de mármol que había detrás. Destruyeron el 99% de la información a cambio de un 1% de valor material. Durante 3 años, ese proceso bárbaro continuó, hasta que los túneles se volvieron tan peligrosos que existió una amenaza real de derrumbe de todo el cerro. El saqueo de Herculano no terminó por remordimientos, terminó por motivos de seguridad. Así que, 2 descubrimientos separados por un siglo, un arquitecto de la época del Renacimiento y un aristócrata de la Ilustración. Uno excavaba por lucro, el otro por lujo. El resultado fue el mismo: artefactos invaluables arrancados de su contexto y dispersos en colecciones privadas, y las propias ciudades sepultadas, saqueadas y desfiguradas, otra vez dejadas para pudrirse bajo la tierra. El sello del olvido se rompió solo para infligir nuevas heridas. Quedó claro que encontrar la ciudad no era suficiente. Se necesitaba un enfoque completamente distinto, otra motivación, otra escala. ¿Qué tendría que ocurrir para que el saqueo se transformara en investigación? ¿Y si el siguiente saqueador no lleva el título de príncipe, sino la corona? ¿Puede la codicia de la corona, llevada hasta el extremo absoluto, por casualidad dar origen a esa misma ciencia que algún día la llamará barbarie? La codicia real resultó ser una fuerza capaz de mover montañas. Literalmente. En 1738, al trono napolitano subió un joven, ambicioso y obsesionado con la antigüedad, el rey Carlos de Borbón. Había visto los tesoros que el príncipe de Elbeuf había extraído del subsuelo, y quiso más, mucho más. No le bastaba una simple colección para adornar su villa. Quería la fama de ser el mayor coleccionista de antigüedades de toda Europa, y para eso contrató al ejecutor perfecto, el ingeniero militar español, Rocco Joaquín de Alcubierre. Alcubierre no era un erudito, era un hombre de acción, un hombre de trincheras, pólvora y artillería de asedio. No veía las ciudades enterradas como una fuente de conocimiento, sino como una fortaleza enemiga de la que había que extraer riquezas. Para él, las excavaciones no eran investigación, sino una operación militar para obtener trofeos. Sus herramientas no eran el pincel ni la llana, sino el pico, la palanca y, si hacía falta, explosivos. Y esta operación militar
comenzó en 1748. Alcubierre, siguiendo rumores y mapas antiguos, condujo a su ejército de excavadores hasta ese mismo cerro que los lugareños llamaban La Cevita, el mismo lugar donde un siglo y medio antes había excavado Domenico Fontana. La ironía era que, aún con financiamiento real y recursos ilimitados, seguían actuando a ciegas. Alcubierre estaba absolutamente convencido de haber encontrado otra ciudad perdida, Stabiae. Ni siquiera sospechó que sus hombres estaban cavando justo sobre el corazón de Pompeya. El objetivo era simple y cínico: hallar la mayor cantidad posible de objetos brillantes para la colección real. Los obreros abrían túneles, se topaban con villas, arrancaban de las paredes los frescos más vistosos, extraían estatuas, se llevaban los pavimentos de mosaico y arrojaban todo lo demás. Los edificios, despojados de sus adornos, simplemente eran rellenados de nuevo. Era una cinta de montaje para despojar a la historia. En un sistema construido sobre la fuerza bruta, tarde o temprano aparece un elemento que no puede controlar. Para Alcubierre, ese elemento fue su propio subordinado, un joven ingeniero suizo llamado Carl Weber. Si Alcubierre era fuego, impulsivo, destructivo, sediento de resultados inmediatos, Weber era hielo, metódico, exacto, puntilloso. Estaba horrorizado por lo que veía. Veía cómo su jefe destruía información invaluable por un beneficio momentáneo. Una estatua arrancada de su contexto perdía el 90% de su valor histórico. Un muro destruido borraba para siempre los datos sobre la planta de la casa y sobre la vida de sus habitantes. Entre los dos ingenieros estalló un conflicto. No era solo una discrepancia profesional, era el choque de dos mundos, el mundo del expolio y el mundo de la ciencia. Alcubierre exigía rapidez y trofeos, gritaba a Weber por su lentitud, por su papeleo sin sentido, pero tan pronto como el español autoritario se marchaba por sus asuntos, Weber comenzaba su silencioso sabotaje científico. Arriesgando su carrera y la ira de su jefe, hacía en secreto lo que a Alcubierre le parecía herejía. No se limitaba a sacar los objetos, los documentaba. Empezó a trazar planos minuciosos de los edificios excavados, señalando la ubicación exacta de cada hallazgo. Cada ánfora, cada lámpara, cada trozo carbonizado del mobiliario, todo quedaba marcado en el plano. Estudiaba los espacios en su conjunto, tratando de entender su función, y no solo de vaciarlos. Cada uno de esos planos era un acto de desobediencia. Cada anotación en su cuaderno contravenía la orden de cavar más rápido. Weber, en esencia solo y a escondidas de sus superiores, estaba inventando las bases de la arqueología de campo moderna, documentando no solo los hallazgos, sino el propio proceso de su destrucción bárbara. Durante años, ese conflicto se consumió bajo tierra, en túneles oscuros y polvorientos. Alcubierre continuó enviando a Nápoles caravanas de tesoros. Weber, en cambio, llenaba en secreto sus carpetas con dibujos y planos. Y luego, en 1763, un hallazgo convirtió ese conflicto latente en un incendio abierto. Los obreros limpiaban otro edificio público, cuando entre la capa de ceniza apareció una piedra con una inscripción. Claras letras romanas talladas componían la frase Res Publica Pompeianorum, la República de los Pompeyanos. No era solo una piedra, era un testimonio del nacimiento. En un instante, el Cerro Civita dejó de ser una cantera sin nombre. Adquirió un nombre legendario, Pompeya. La noticia tuvo el efecto de una bomba en el mundo científico europeo. Ya no era solo una fuente de artefactos para el rey, era una ventana a un mundo desaparecido. Y el valor de los planos metódicos y exactos de Carl Weber se disparó. Eran la única clave para entender ese mundo. Y los métodos toscos de Alcubierre, frente a este gran descubrimiento, comenzaron a mostrarse por lo que eran: un vandalismo legalizado. Toda Europa siguió las excavaciones, y el rey ya no podía permitirse simplemente saquear. Se inició la publicación de la lujosa obra en 8 tomos, La revelación de las antigüedades de Herculano,
donde los grabados con los hallazgos se presentaban al público. Es cierto, los artistas con frecuencia rellenaban los fragmentos que faltaban, buscando la belleza y no la verdad, pero el mero hecho de la publicación lo cambió todo. La presión de la comunidad científica y el valor indiscutible del enfoque sistemático de Weber hicieron su efecto. Roque de Alcubierre, el hombre que primero inició las excavaciones sistemáticas de Pompeya, fue finalmente apartado. Su época llegó a su fin. La barbarie, vestida con manto real, dio paso a la ciencia. Por primera vez en la historia de la humanidad, en lugar del cazador de tesoros, apareció un investigador. Se dejó de ver la ciudad como una mina de la que extraer un mineral valioso. La comenzaron a leer como un libro, como el testimonio más detallado y trágico sobre la vida y la muerte de toda una civilización, sellado en un solo día terrible. Pero ahora, cuando por primera vez no empuñaban picos y palas, sino ojos y mente, ¿pudieron leer la página más terrible de la historia de Pompeya? ¿Pudieron, de pie entre las frías ruinas, reconstruir paso a paso, minuto a minuto, el último día de esa ciudad? 24 de agosto del año 79. Esa fecha está grabada en los libros de historia, incrustada en millones de mentes, como el día en que el fuego devoró Pompeya. Un día veraniego y sofocante, cuando los habitantes, en ligeras túnicas, buscaban alivio del calor en patios sombreados, y el Vesubio, que había dormido plácidamente durante siglos, de repente exhaló la muerte. Esa imagen la conoce todo el mundo. Es dramática, es comprensible y es absolutamente errónea. La ciencia, que vino a reemplazar a los saqueadores, empezó a leer el libro de Pompeya de verdad, y la primera página que pasó resultó estar arrancada de un calendario antiguo. Durante cientos de años, miramos esta tragedia a través del prisma de un error, de una letra mal copiada en un manuscrito medieval. Pero la propia ciudad, sus testigos silenciosos, gritaban otra fecha. La arqueología no es solo excavar, es una investigación detectivesca, donde las pruebas yacieron bajo tierra casi 2000 años. La investigación comenzó por lo pequeño, por detalles casi imperceptibles. Al principio, los científicos fijaron su atención en la ropa de los fallecidos. En muchos cuerpos, encontraron restos de telas gruesas de lana. Eso resulta extraño para agosto, el máximo del calor en Italia. Luego, los arqueólogos detectives inspeccionaron las despensas y los mercados. No solo hallaron higos secos de verano, sino también granadas frescas, nueces y aceitunas, cosechas que se recogen a finales del otoño. En las casas había braseros para calentar las estancias, aparatos que en verano no harían falta. En ánforas selladas fermentaba vino joven, recién prensado de uvas otoñales. Cada hallazgo fue otro clavo en la tapa del ataúd de la teoría veraniega, pero la prueba final e incontrovertible que cerró el debate fue una frágil inscripción hecha con carbón en la pared de una casa. Una nota doméstica y simple, dejada por algún trabajador. Decía: 16º día antes de las calendas de noviembre. Según nuestro calendario, el 17 de octubre. La erupción no ocurrió en agosto. Sucedió en otoño, probablemente en octubre o noviembre del año 79. Ahora sabemos la fecha exacta. Podemos empezar la reconstrucción. El día comienza como de costumbre. El frío aire otoñal obliga a envolverse más en los abrigos. Alrededor del mediodía, la tierra tiembla, con más fuerza de lo habitual. Y entonces se oye un estruendo ensordecedor, como si la montaña se partiera en dos. El Vesubio arroja al cielo una columna de ceniza y piedra pómez de 32 kilómetros de altura. Es la altitud de vuelo de un avión de pasajeros moderno multiplicada por 3. Vemos esa columna, tal como la describió el testigo Plinio el Joven. Se parece a un gigantesco pino piñonero italiano, con una enorme copa extendida de humo negro. Empieza la primera fase del infierno. No cae lluvia desde el cielo, caen piedras, trozos ligeros y porosos de piedra pómez,
pero hay tantos que se depositan formando una capa que crece a cada minuto. La gente sale corriendo de sus casas, cubriéndose la cabeza con almohadas atadas con toallas. Los techos comienzan a ceder bajo el peso. Es el momento de elegir. De los 20.000 habitantes de Pompeya, la mayoría, alrededor del 90%, toma la decisión correcta. Lo dejan todo y huyen. Se salvan, pero alrededor de 1.000 personas permanecen. Tal vez esperan aguantar, tal vez se esconden en los sótanos, protegiendo sus bienes. Ese fue su último error. Para quienes quedaron, llega la segunda, la fase final. Llega de repente. Y es incomparablemente más aterradora que la lluvia de piedras. Es un flujo piroclástico, un término científico que encierra un horror absoluto e indescriptible. No es lava, es una pared de gas sobrecalentado, ceniza y fragmentos volcánicos que se precipita por la ladera del volcán a velocidades de hasta 700 km por hora. La velocidad de un avión a reacción. Su temperatura alcanza los 800 grados Celsius. Es más caliente que el horno de un crematorio. No hay forma de huir. No hay dónde esconderse. El flujo irrumpe en la ciudad, llenando las calles y colándose por ventanas y puertas. No quema, esteriliza. Al instante, en un instante, el aire en los pulmones se convierte en vapor abrasador. Al mismo tiempo, los tejidos blandos se evaporan. No hay ninguna posibilidad, ni una sola. Fue aquí, en este apocalipsis de fuego, donde nació la mayor revelación científica sobre Pompeya. Durante siglos se creyó que la gente había muerto por inhalar gases venenosos, pero la verdad fue más terrible y más rápida. La muerte fue instantánea, un choque térmico de tal intensidad que provocaba el hervor inmediato de la sangre y la cocción de los órganos internos. Los cuerpos adoptaban la típica posición del boxeador por la contracción brusca de los músculos. Luego, los cubría una capa de ceniza caliente que se endurecía como cemento. Esa capa conservaba, en los más mínimos detalles, el hueco dejado por el cuerpo al descomponerse. Y en el siglo XIX, a los arqueólogos se les ocurrió una idea genial. Encontraban esos huecos, les hacían una pequeña abertura y vertían yeso líquido en su interior. Cuando el yeso se endurecía, retiraban la capa de ceniza alrededor, y ante ellos surgía algo que conmocionó al mundo. No era un esqueleto, no era una momia, era una escultura, un molde exacto de la persona en su última postura. Vemos a una madre protegiendo con su cuerpo a su hijo. Vemos a un esclavo encadenado. Vemos a un perro guardián retorciéndose en su cadena. Esto no es arte, es agonía petrificada. La ciencia nos dio la posibilidad de asomarnos al último instante de la vida de esas personas. Reconstituimos la cronología, comprendimos la mecánica de la muerte, aprendimos a reproducir las últimas posturas de las víctimas con precisión fotográfica. Convertimos el día más terrible en la historia de una ciudad entera en un informe científico detallado. Conocemos cómo murieron, y también conocemos cuándo murieron. Podemos colocarnos frente a sus moldes de yeso en un museo y analizar su sufrimiento. Pero, al recrear este infierno con exactitud científica y convertir la tragedia en un objeto de exposición, ¿no estaremos perdiendo la lección principal que Pompeya intenta enseñarnos a través de los siglos? ¿Qué nos dejó realmente esta ciudad enterrada, además del horror petrificado y de los datos científicos? La lección principal de Pompeya no estuvo en cómo morían sus habitantes, estuvo en cómo vivían. La tragedia que selló el último suspiro de todo un asentamiento, paradójicamente, se convirtió en la mayor victoria del conocimiento sobre el olvido. Toda nuestra historia es la batalla entre dos fuerzas, el saqueo y la ciencia. El saqueador, sea rey o un simple excavador, busca un objeto. Arranca la estatua de su contexto, funde el oro, desprende el fresco de la pared y lo convierte en una pieza bonita, pero muda para su colección. Roba el tesoro, pero destruye la información. El científico, en cambio, busca la conexión. Entiende que el valor no está en la estatua en sí,
sino en dónde se erigía, qué la rodeaba, quién la miraba. Su importancia no reside en la moneda de oro, sino en la cartera donde estaba, en el bolsillo de la prenda, en el cuerpo del panadero que se dirigía a su trabajo. En Pompeya, por primera vez en la historia de la humanidad, la ciencia obtuvo sobre el saqueo una victoria indiscutible y aplastante. Y esa victoria lo cambió todo. Para entender la magnitud de esta revolución, hay que comprender cómo era la historia antes de Pompeya. Era la historia del 1%. Leíamos crónicas escritas por senadores sobre senadores. Estudiábamos arcos triunfales que los emperadores erigían en su propio honor. Sabíamos de grandes batallas, de intrigas políticas en Roma, de las conquistas de las legiones. La historia era un majestuoso salón de mármol, donde estatuas doradas de gobernantes y de generales miraban a la eternidad. Pero el 99% de las personas que levantaban esos arcos, que horneaban el pan para esas legiones, que lavaban las túnicas para esos senadores, eran sombras mudas, no escribían memorias, no les erigían monumentos. Su vida era un océano oscuro e inexplorado, del que solo podíamos intuir. Sabíamos cómo murió César, pero no teníamos idea de cómo vivía un zapatero común, un vendedor de pescado o la dueña de una taberna. Su mundo estaba perdido para nosotros. Pompeya nos devolvió ese mundo. La ceniza volcánica que mató a sus habitantes resultó ser un conservante perfecto para sus vidas. Podemos entrar en una panadería pompeyana y no ver simplemente ruinas. Vemos las piedras del molino que hasta ayer molían el grano. Vemos el horno, y en él, una hogaza carbonizada, congelada en el preciso instante en que el panadero iba a sacarla. Se conservó perfectamente, hasta con las muescas que la dividen en 8 porciones iguales. Y no es solo un objeto conmovedor, es una clave. Al contabilizar el número de panaderías y la productividad de sus hornos, los científicos pudieron calcular con asombrosa precisión el número de habitantes. Entramos en un thermopolium, comida rápida de la antigüedad, y vemos vasijas de barro empotradas en el mostrador, en las que, hace 2000 años, hervía la comida para los transeúntes. Entramos en la lavandería, la fullonica, y vemos tinas de piedra, donde los esclavos pisoteaban con los pies las togas sucias en una mezcla de agua y orina que servía de blanqueador. Vemos cómo estaba dispuesto el mobiliario en las casas, qué cacerolas había en la cocina, qué herramientas yacían en los talleres. Pompeya no es un museo, es una máquina del tiempo. Pero lo más increíble, Pompeya no solo conservó objetos, conservó voces. Miles de inscripciones garabateadas en las paredes de las casas. No son decretos oficiales, es la voz directa, sin filtro, del pueblo. Leemos propaganda electoral. Por favor, elijan a Cayo Julio Polibio. Él hornea buen pan. Vemos publicidad. Viajero, ve desde aquí hasta la 12ª torre. Allí, Ciricio tiene una bodega de vino. Pásate, que te vaya bien. Leemos confesiones personales, llenas de nostalgia y ternura. Nada puede durar para siempre. O algo simple y punzante. Vibra, estás aquí sola en la oscuridad. No son inscripciones en monumentos. Son pensamientos humanos volcados en la pared en un instante de alegría, de tristeza o de aburrimiento. Es el Internet de la antigua Roma. Un chat que quedó congelado en el año 79 de nuestra era. Estos grafitis son el mayor tesoro de Pompeya, porque derriban la barrera del tiempo. Nos muestran que la gente de hace 2000 años amaba, odiaba, chismeaba, bromeaba y tenía miedo exactamente igual que nosotros. Todo eso junto, el pan aún en el horno, las tabernas con comida preparada, las voces en las paredes, conforma una imagen grandiosa. La tragedia de una ciudad se convirtió en un don inestimable para toda la humanidad. Pompeya llenó los vacíos en nuestra comprensión del pasado, devolvió nombres, oficios e incluso pensamientos a esos 99% que siempre habían permanecido mudos. Transformó la historia, antes una crónica seca de gobernantes y guerras, en una ciencia viva, que respira y huele a pan recién hecho y a vino.
la historia de la gente común. En esto radica el legado principal y eterno de la ciudad enterrada bajo las cenizas. Su caída marcó el nacimiento de una historia genuina, la historia del pueblo. Pompeya murió para que por fin pudiéramos entender cómo vivía realmente la civilización.